Buenas tardes, Salve María, bienvenidos a la Capilla de los Heraldos del Evangelio. Iniciamos con la oración del Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos. A fin de que, conociendo por la embajada del ángel la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por los merecimientos de su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, Ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora. Ruega por nosotros. Hoy conmemoramos a San Juan Evangelista, el apóstol que más joven conoció a nuestro Señor Jesucristo, llamado por eso el apóstol virgen. Segundo algunos estudiosos, él tendría más o menos 16 años cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, y por eso es llamado también el discípulo amado. Pero también era una persona de un temperamento muy fuerte, tanto que nuestro Señor Jesucristo lo llamaba a él y a su hermano a los hijos del trueno. Y por tanto es una persona con una santidad y una personalidad realmente magnífica, realmente encantadora, porque va desde la virginidad de que brillaba en él hasta la fuerza del hombre que era llamado por el Señor, del Hijo del Trueno, hasta también el apóstol del amor, porque en las cartas San Juan va a ser el único que va a utilizar esa expresión, Dios es amor. Siempre se refiere al amor que Dios tiene por nosotros. Es el apóstol que va a vivir más tiempo. Dice algunos autores que murió alrededor de los 100 años, cuando terminó de escribir el Evangelio, ya había escrito el Apocalipsis, y por tanto es uno de los apóstoles más importantes de entre los 12. Y a pesar de toda esa elección, muy respetuoso, porque siempre tenía todo respeto para con San Pedro, que era el primero de los apóstoles. Y es muy interesante esa figura. Vamos a pedir a San Juan que nos dé este amor a la Santa Iglesia, este amor a nuestro Jesucristo, este amor a la Santísima Virgen María, porque recordemos que fue a San Juan que nuestro Jesucristo dijo, hijo, he ahí a tu madre. Y él la tomó en sus cosas, él la tomó en su casa, y vivió con ella, y la guardó y la cuidó mientras ella vivió en la tierra. Vamos a pedir a San Juan que nos alcance esses dones. Também vamos pedir por las intenciones que ustedes quieran colocar en el interior de su corazón, o también en los comentarios, para que podamos rezar en conjunto. Vamos pedir por la Santa Iglesia, vamos pedir especialmente por los sacerdotes, los obispos. Recordemos que San Juan, como apóstolo, era también obispo y sacerdote. Y vamos pedir el amor a las Sagradas Escrituras, tan necesario para todos nosotros. Vamos pedir también por las personas que se recomendaron a nuestras oraciones. Hoy hay un pedido de una persona que falleció ayer, llama-se Aida de Albarracín. Entonces vamos a rezar por ella, vamos a rezar por el hermano Tiago Tamura, que está en una situación muy delicada, y por el doctor Ricardo Ramírez, aquí también de Lima, que está muy delicado después de una operación del corazón. Iniciamos con nuestra profesión de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Honremos a María, hija amada del Padre eterno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honremos a María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honremos a María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el primer misterio doloroso contemplamos la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Es impresionante en el Evangelio de San Juan la descripción de la última cena. San Juan nos comienza con el capítulo 17, les recomiendo, es un capítulo lindísimo, donde Jesús hace la oración sacerdotal. Jesús encomenda a la iglesia, al Padre, encomenda a aquellos que lo van a acompañar, es decir, a los sacerdotes, a todos los cristianos de toda la historia, para que estén con el Padre. Es una oración bellísima. Después de esa oración, nuestro Señor Jesucristo va a lavar los pies de los apóstoles, va a llegar el momento de la consagración, pero antes de eso va a decir, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, se nota aqui um cambio em nosso Senhor Jesus Cristo, porque começa dizendo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu seas também glorificado. E em certo momento disse, minha alma está triste hasta a morte. E nesse momento mira a cada um dos apóstolos e disse, um de vocês me vai traicionar. Porque está escrito, aquele que comigo comia o pão, lançará contra mim seu calcanhar. Então, aqui vemos como um dos 12 que estava aí junto à mesa vai traicionar nosso Senhor Cristo. Nos diz o Evangelho de São Juan, era noite. E nesse momento em que Judas comeu o pão, o demônio entrou em seu corpo. Aqui nos habla da grandeza da Eucaristia. Como uma pessoa que cometeu um pecado, já havia cometido um pecado em seu coração, Judas, ao tomar a Eucaristia em pecado, el demonio entró en su cuerpo, dice el Evangelio de San Juan. Y ahí nuestro Señor Jesucristo le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas sale. Nuestro Señor Jesucristo se pone triste. Terminada la cena, sale y va al huerto de los olivos. Y ahí pasa todo el sufrimiento, viendo lo que iba a pasar, viendo lo que iba a acontecer, pero acepta todo lo que va a venir adelante para la salvación de la humanidad. Vamos pedir esse mistério que sepamos ter esse reconhecimento, essa gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ha medido tudo e ha aceptado tudo que iba a passar voluntariamente para cada um de nós, por mim, por você também. Então, vamos agradecer isto a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Virgen dolorosa. Ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso contemplamos la sangrienta flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco tiempo atrás, la Universidad de Salamanca hizo una imagen de nuestro Jesucristo exactamente como está en la Sábana Santa. Incluso hicieron una réplica de los instrumentos de tortura que fueron utilizados con nuestro Jesucristo. Se cuenta más de 250 golpes que ha levado con este látigo, que era llamado flagellum. Era un látigo con puntas de fierro, de plomo, que cortavam a persona. Então, é um sofrimento tremendo que tuvo nosso Senhor Jesucristo, a cada golpe, golpe sobre golpe, e dado com toda a violência, com toda a crueldade, para esse sofrimento de uma pessoa inocente. Porque o próprio Pilato reconhece que Cristo é inocente. Nadie pode argumentar, não, porque, claro, tu eres cristiano e está dizendo que Cristo é inocente. Não, o próprio Pilato reconhece a inocência de Cristo. Nosso Jesucristo é completamente inocente e sofre, mas se é inocente e é hijo de Deus, ¿por que sofre? Por nós, porque Ele assumiu nossos pecados. Então, vamos rezar esse Padre Nuestro, essa dessas Marias, pedindo perdão a nosso Senhor Jesucristo, por sermos nós os culpables desse sofrimento da flagelação. Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Virgen dolorosa, Ruega por nosotros. en el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos dos cosas importantes. En primer lugar, el sufrimiento físico de la corona de espinas, un sufrimiento permanente. Es la diferencia entre la flagelación y la corona de espinas. La flagelación, cada golpe, después no se repite el golpe, pero la corona se permanece hasta la muerte de nuestro Jesucristo, es sufrimiento permanente. Y por otro lado, la humillación que sufrió nuestro Jesucristo. Vamos pedir aquí en ese misterio por las personas que tienen enfermedades incurables, las personas que tienen enfermedades que lo llevarán a la muerte, ese sufrimiento permanente. Y vamos pedir también por aquellos que son perseguidos por ser católicos, perseguidos en países que são inimigos da igreja, pero perseguidos também em seus meios sociais, infelizmente dentro de sua própria família, algumas vezes, quando a família se opõe a que a pessoa seja católico verdadeiro e praticante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del En el alma. cuarto misterio doloroso contemplamos Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Ese camino del Calvario significa nuestra vida, que vamos cargando también nuestra cruz para poder seguir a Cristo. Vamos pedir en ese misterio fuerzas para cargar nuestra cruz con ánimo y entusiasmo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, Ruega por nosotros. en el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Cristo. Las últimas palabras de Cristo fueron las palabras de un salmo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, porque todo ya estaba consumado. Entonces, nuestro Jesucristo entrega su espíritu al Padre, entrega su vida, son las últimas palabras. Se cerram la historia de nuestra salvación en ese momento. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó, se rompió en dos partes, pero antes de la muerte, nuestro Jesucristo hizo una gran revelación, porque miró a San Juan y dijo: Hijo, y ahí a tu madre. Ojo, muchas personas piensan que en ese momento nuestro Jesucristo hizo de María nuestra madre. No, María es nuestra madre porque participó de toda la vida de nuestro Jesucristo, sobre todo de su sufrimiento. En ese momento Cristo revela una realidad que ya existe. Algunas personas piensan que si María es madre, pero no es corredentora. No, María es madre porque es corredentora. Explica el Concilio Vaticano II, sin utilizar la palabra, evidentemente, porque no está todavía como dogma, mas el Concilio nos explica que María es nuestra madre porque ella participa de la obra de nuestra salvación hasta la cruz. Y por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. Essas são as palavras do Concílio Vaticano II. E, portanto, vamos ter isso presente. Nesse momento, antes de entregar seu Espírito, nosso Jesus Cristo quis fazer a grande revelação de sua vida. Nós somos hijos de Maria.
para que seamos hijos de Cristo, debemos ser antes hijos de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos de tus manos generosas. Dígnate ahora y siempre tomarnos bajo tu poderoso amparo, y para más obligarte, te saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desecados hijos de Eva. A ti suspiramos humildemente llorando en ese valle de lágrimas. Y pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todavía hay tiempo para el concierto. Va a comenzar a las 7:45 de la noche el gran concierto de Navidad en La Molina, aquí en la página de Los Heraldos, la página de Facebook, y son todos los datos. Si ustedes quieren participar, la entrada es gratuita y será una alegría tenerlos presentes en ese magnífico concierto de Navidad. Salve María.
Comienzo la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas, el día de ayer hemos celebrado la fiesta del protomártir San Esteban y el día de hoy celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Juan, como él mismo se define, el discípulo a quien tanto quería Jesús. Y justamente es verdad, porque en innumerables circunstancias está puesto en el Evangelio, y los comentaristas todos hacen cuestión de recordar esto. San Juan era el discípulo a quien nuestro Señor Jesucristo más quería. San Pedro, al contrario, era el discípulo que más amaba a nuestro Señor. Por eso que justamente en este episodio de la resurrección de nuestro Señor, que está puesto en el Evangelio el día de hoy, van los dos juntos, el que más amaba y el que era más amado. Porque deben siempre andar juntos todos aquellos que aman a Dios y que son amados por Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué San Juan era el más amado? Son mil circunstancias, pero hay una que también los comentaristas resaltan. San Juan Evangelista es llamado el apóstol virgen, el apóstol que más especialmente brillaba por la práctica de la virtud de la pureza.
E Nosso Senhor ama de maneira especial os puros a tal ponto que em outro passagem do Evangelho o Senhor disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pero este ver a Deus não é ver apenas fisicamente, ver com os olhos. Ver a Deus significa compreender as maravilhas de las coisas divinas que as pessoas que estão em el mundo, e sobretudo as pessoas que estão ahundadas em el fango da impureza, não conseguem ver. A tal ponto que eu tenho certeza que se passou com vocês inumeráveis circunstâncias, uno vai falar com gente do mundo das coisas da fé, não entende. E uno vai manifestar a alegria do conhecimento de certos aspectos, por exemplo, da prática da fé, da confiança, do amor de Deus. As pessoas não entendem. Não, é um linguagem que eu não compreendo. Por quê? Porque não veem a Deus e não veem os reflejos de Deus. Por quê? Porque não são puros. E uma das características justamente do apóstolo São Juan é que de uma profundidade teológica seus escritos, e ao mesmo tempo profundidade teológica e ao mesmo tempo profundidade misteriosa, como é o livro do Apocalipse, lleno de coisas e de figuras misteriosas que ele as compreendeu, algumas não compreendeu porque eram revelações, outras as compreendeu, pero que ele, ao escrever, deixou um mistério de aquilo que ele havia visto. E o próprio Evangelho de São Juan, o mais teológico de todos os evangelhos, el domingo, dia de la Navidad, en la misa del día de la Navidad, hemos leído el Evangelio, el primer capítulo del Evangelio de São Juan, que ele empieza com esta afirmação: em princípio era o verbo, e o verbo era todo, e o verbo era Deus. São coisas que são de uma profundidade teológica tremenda, extraordinária, pero que ele veia porque era puro. Veia porque era o apóstolo virgem. E vejam que coisa curiosa, São Juan é o único apóstolo que nós celebramos com ornamentos blancos, porque todos os demais apóstolos celebramos com ornamentos rojos, porque todos morreram mártires, derramando sua sangue por amor a Cristo. E ele também, São Juan, em determinado momento, passou por um martírio, e um martírio tremendo. Ele foi levado a Roma. Existe hasta hoje uma capilita em La Via Appia, que foi o local onde ele ia ser martirizado. Havia uma olha gigante, uma olha que cabia uma pessoa dentro da olha, e havia azeite hervindo. Vocês imaginem, as damas que me escutam e que às vezes passam por esta experiência incômoda, que vão poner algo na sartén e salpicam uma gotita de azeite e duele tremendamente. Uma gotita de azeite que salta da sartén, azeite hervendo, já provoca um dolor. Imagine o que é ser echado vivo dentro de uma olha com azeite hervendo. Ele não sabia que ia passar o que se passou com ele, então vocês imaginem a prova, a angústia, o temor, auxiliado por a graça de Deus, etc. Lo metem na olha e não passa nada com ele. Ele não se queima. E quando lo sacam da olha, ele está mais jovem do que era antes de que fosse echado dentro da olha. Pero passou por el martírio. Muitos que estão aqui me escutando acham uma vez, como quem disse, como seria bom passar por isso. Pero enfim, ele saiu rejuvenescido e não lhe passou nada. E depois ele viveu mais de 100 anos. Onde incluso escreveu o seu evangelho, escreveu várias cartas, escreveu o Apocalipse, etc, etc. E outro prêmio por ser o discípulo amado foi que ele teve a dicha de ser o guardião da Santíssima Virgem Maria. Já não estava São José, Nosso Senhor se foi ao céu. Qual a estatura de alma deste santo apóstolo para poder ser aquele a quem Nosso Senhor Jesus Cristo encargou de cuidar de Nossa Senhora? E ele teve uma cercania
tremenda, imensa com Nossa Senhora, e quantas coisas não aprendeu de Nossa Senhora. Pero era possível poner junto a Nossa Senhora alguém que não fosse puríssimo. E aqui nós vemos no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, um pequeno detalhe, pero um detalhe que traz para nós outros uma enseñança muito grande. Chega Santa Maria Madalena e diz: se han levado o corpo do Senhor e não sabemos onde han puesto. Se han levado do sepulcro ao Senhor e não sabemos onde lo han puesto. São Pedro e São Juan saem e vão correndo. São Pedro já era maior, São Juan era mais jovem. Saíram correndo, pero evidentemente São Juan, mais jovem, chegou primeiro ao sepulcro. Pero veio esse detalhe: se adelantou, diz o Evangelho, chegou primeiro ao sepulcro e, assomando-se, se meteu a cabeça dentro, viu as vendas em el suelo, pero não entrou. Solamente entrou quando chegou São Pedro entrou e aí ele foi de trás. Então entrou também o outro discípulo que havia chegado primeiro. Isto é um pequeno detalhe, pero um detalhe que significa o quê? O respeito que São Juan tinha por São Pedro. E sendo São Pedro cabeça da igreja, cabeça do colégio apostólico, São Juan não tomou uma iniciativa de entrar no sepulcro sem que seu superior entrara. Entrou o superior, entrou aquela cabeça da igreja instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, aí entrou ele. São Juan era, ademais de puro, extremamente respeituoso e obediente. E aqui entra uma enseñança para todos nós outros, queridos irmãos e irmãs. A obediência é um aspecto de la virtud de la humildad. El respeto é um aspecto de la virtud de la humildad. El buen trato é um efecto de la virtud de la humildad. São Juan, porque era puro, era humilde. Porque pureza e humildade vão de braços dados. Ele respeitava São Pedro, ele obedecia, ele foi premiado sendo o discípulo responsável de cuidar de Nossa Senhora, a quem ele teve uma devoção extraordinária, pero todo isto vino de manos dadas com a pureza. Quando a pessoa é desobediente, não respeita, é de trato bruto e malcriado, muitas vezes é porque não é humilde e muitíssimas vezes não é humilde porque não é puro ou porque não é pura. Há muitas ocasiões que vêm pessoas a falar comigo e dizem: ai, padre, porque meu filho ou minha hija, que eram tão educados, tão carinhosos, etc., agora estão malcriados, desobedecem, não cumprem as coisas. E normalmente eu digo: tenha certeza, isto é porque está entrando por o caminho da impureza. Verifique quais são as amistades, verifique o que utiliza na computadora, verifique o que está dentro do celular, porque se descarriou em matéria de desobediência, de falta de respeito, de trato malcriado, etc., tenho certeza, porque entrou na impureza. E é uma enseñança para nós outros, queridos irmãos e irmãs. Recordemos aquilo que é dito ao início, que está no próprio Evangelho. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E uno poderia dizer: desdichosos os impuros, porque não solamente não verão a Deus, pero que se não se convertem e não cambiam de vida, não verão a Deus eternamente. Que Maria, nossa Madre, e nesta octava da Navidad, conceda a todos nós outros a graça de que sejamos exímios na prática destas duas virtudes que andam sempre de manos dadas: pureza e humildade, humildade e pureza. Ave Maria Puríssima.